Muy buenas, estás viendo Programación Fácil. Continuamos con el curso de Tkinter. Con Tkinter podemos centrar las ventanas de varias formas. Vamos a ver una de las más sencillas. Parece complicada, pero realmente no lo es. Tan solo es un poco elaborada. Sin embargo, cuando ya entiendas la lógica de estos cálculos y los tengas a mano, te servirá para cualquier programa. Te tienes que fijar en estas secciones de aquí. Esta de aquí y finalmente la del cálculo. Después de hacer todos estos cálculos dinámicos, posicionaremos la ventana mediante dichos cálculos, con Geometry. Estos 4 print que puedes ver son informativos, para cuando estemos analizando la lógica que tengamos cierta información. Después se pueden eliminar. Aquí vais a tener que utilizar vuestras habilidades en matemáticas. Seguro que habéis escuchado muchas veces que para programar hay que aprender matemáticas. Pues así es. En este caso las vamos a utilizar. Lo primero que hacemos en esta sección es obtener el ancho y el alto de la pantalla del dispositivo, sea el que sea. Lo hacemos mediante el objeto que aparece en la pantalla, pues en este caso la ventana aparecerá en esta pantalla, pues se calcula el ancho y el alto de la pantalla y se almacena en su variable correspondiente. Con winfo screen width obtenemos el ancho de pantalla y con winfo screen height obtenemos el alto de pantalla. Y ten cuidado con estos métodos, con ambos, ya que tenemos un winfo que se parece mucho. Ponemos screen height o screen width y fíjate que hay dos por aquí que ponen dos M's en medio. Screen height, screen width. Estos no los tienes que utilizar. Son screen height y screen width. No los tienes que utilizar en este caso. Al ejecutar nos aparece la ventana por aquí. Está centrada. Más o menos, después os daré un pequeño detalle. Le faltaría un poquito en alto para centrarla correctamente. Pero esto os lo explico luego. Vamos a fijarnos en los dos primeros print, los de las líneas 13 y 14, que aparecen aquí. Con esos métodos se ha calculado el ancho y el alto en píxeles. Pues hemos obtenido de ancho 1920 y 1080 de alto. Con esto nuestro programa ya sabe qué tamaño de pantalla tenemos, dinámicamente. Así no tenemos que establecer valores fijos que no servirían en todo tipo de pantalla, solo servirían para una. Después, la ventana tiene sus propias dimensiones. Estas van a ser fijas, no tienen por qué ser dinámicas, si no queremos. En principio las vamos a dejar de ese tamaño. Yo quiero que sea de 500 por 300. Con estos datos ya podemos calcular aquí la posición en X e Y para centrar la ventana. Para ello tenemos que hacer un cálculo redondeado porque nos van a salir una serie de píxeles y no queremos píxeles con decimales. No tendría mucha lógica. Necesitamos valores enteros. Pues para eso es el round. Ancho pantalla se ha calculado como 1920. Se divide entre 2. Nos sale 960. Después tenemos el ancho ventana, que se divide entre 2. Entonces 500 nos sale 250. Y aquí tenemos un menos. Entonces, se está restando 960 menos 250. Que nos dará un resultado de 710. Y ese es el valor que queda en la variable posición X. Ahora vamos a calcular posición Y. Alto pantalla dividido entre 2 son 1080 dividido entre 2, que nos da 540. 540 menos alto ventana dividido entre 2 nos da 150. Son 300, pues 150. Resultado 390. Y eso es lo que tenemos: posición X 710, posición Y 390. Pues simplemente nos quedan esos valores en las variables posición X, posición Y. Lo podemos comprobar con los print de las líneas 25 y 26. Posición X para centrar la ventana, 710 píxeles, posición Y para centrar la ventana, 390 píxeles. Y esto, en resumidas cuentas, lo que hace es la variable posición X calcular esta línea exactamente como ves en la imagen. Posición Y calcula esta otra línea.
la mitad en el alto. Y el cálculo final que nos queda, teniendo en cuenta el ancho de la ventana, el alto de la ventana, las dimensiones de la pantalla, es este que ves en esta última imagen. Analiza todo este código con mucha calma y asegúrate de que lo entiendes todo. Donde se coloca todo, finalmente, es con el geometry. El geometry le da el ancho y alto a la ventana, proporcionado por las variables de las líneas 17 y 18, y luego establece las posiciones en X e Y que hemos calculado en estas dos variables de aquí. Por lo tanto, en el geometry lo que tenemos es esto: ancho ventana 500 por alto ventana 300 más posición X, que eran 710, más posición Y, que eran 390. Este 710 y 390 es relativo a mi pantalla Full HD. Si tú tienes una pantalla 4K, las dimensiones serán otras. Entonces estos valores cambiarán. Pero cambiarán con el mismo cálculo dinámicamente, sin que tú tengas que hacer nada. Simplemente tienes que llevar ese cálculo de las líneas 21 y 22. Vamos a hacer una prueba cambiando la resolución de la pantalla. La pongo, por ejemplo, en 1280 x 1024, queda una pantalla cuadrada, y ahora vamos a ver si el cálculo es diferente, se adapta a cualquier pantalla. Como puedes ver, el cálculo se va adaptando perfectamente. Al principio del capítulo he dicho que había un pequeño detalle extra a explicar con la altura de la ventana. No aparece exactamente en el centro. En altura me refiero, en Y. Ya que aquí abajo nos deja menos espacio que el que deja aquí arriba. Hay un ligero espacio de diferencia. Tamaño extra en esta parte, la de arriba. Eso es porque en ciertos sistemas operativos, por ejemplo Windows, no se tiene en cuenta lo que es la barra de título. Los cálculos se están estableciendo sobre el lienzo, que es esta zona que te estoy marcando aquí. Entonces, en el cálculo de pantalla Y, deberíamos establecer una resta del tamaño que tiene esta zona de aquí, la barra de título. Aproximadamente son 30 píxeles. Podemos probar con un -30, aunque realmente no haría falta, tampoco es tan importante, no se ve una gran diferencia y la ventana, pues bueno, queda bastante bien. Pero si eres perfeccionista y lo quieres ahí bien centrado, pues prueba con un -30, a ver cómo te queda. Y así lo que hacemos es subir un poquito la ventana, en alto. Concretamente 30 píxeles. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, apóyalo como puedas para que siga subiendo mucho más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!